Regresamos, amigas y amigos, a su programa Factor Valor. Tenemos unas llamaditas, si me permiten leerlas, las leemos, Miriam. Pablo de Las Teresas nos dice: felicidades Max, excelente programa. Muchas gracias, Pablo, saludos para allá, Pablo de Las Teresas. Le dice Paz de la Soledad, saludos. Y tercera, Sonia del Centro, saludos Max, es un tema muy interesante. Las redes sociales ya están en un límite donde están alejando a la familia. Entonces pues también es importante, no sé si viste ahorita que dijeron de redes sociales, hay como un experimento social, pero lo hicieron como forma de película y está de hecho en la plataforma de Netflix. Okay. Y es, bueno, yo la versión la que vi es española y hacen como un experimento muy peculiar, ¿no? De que todo se reúnen un grupo de amigos a cenar, llegan y dicen, a ver, cada quien saque su celular, dejémoslo en el centro, ¿no? Y pues ya, o sea, cada quien saca su celular y los deja en el centro y empiezan a llegar llamadas, mensajes. Y es como también muy interesante porque también o sea, es como una temática, sí, real que puede pasar, ¿no? Porque además de que sí, efectivamente los teléfonos sí nos están consumiendo ya mucho tiempo de convivencia con la familia, vamos a una convivencia familiar y cada quien está en su teléfono, ¿no? Pero además también, o sea, también como hasta dónde precisamente decían, ¿no? Y esa herramienta que mencionábamos, que son las redes sociales y el internet y las nuevas tecnologías, ¿cómo la estamos utilizando? ¿No? Si es una herramienta para bien o una herramienta para mal. Así es. Pues bueno, en el caso de este comentario, pues bueno, dependerá también del uso eficiente de las redes sociales, que también incluso actualmente los teléfonos, bueno, distintas plataformas ya incluidas en los teléfonos, te dan un reporte de tu tiempo en pantalla, incluso te dice tiempo en ocio, tiempo en actividades productivas, sí. Incluso redes sociales, cuántas notificaciones recibes incluso por hora o consultas tú realizas, ¿no? Entonces, el uso eficiente de las redes sociales y, bueno, en general de las tecnologías de la información, pues yo pienso particularmente que propicia también un orden, ¿no? Si tú aprendes a utilizar bien tu tiempo en las redes sociales, incluso lo que tú compartes, ¿qué tanto compartes tú en las redes sociales? Porque también, exactamente, eso es algo muy importante. Y bueno, también pienso en el caso de que puedan alejar o acercar a la familia, también es un tema relativo, ¿no? Precisamente como en el caso de la película que mencionas, se puede mencionar, incluso se puede hacer en las casas de cada familia, ¿no? Pues de tal hora a tal hora, pues vamos a cocinar, vamos a convivir con la familia y dejamos los teléfonos acá en una canastita, ¿no? Puede ser que pueda de esa manera propiciarse el acercamiento entre la familia y alejar un poco a las redes sociales. Aunque por otra parte, no sé, yo creo que a más de uno le ha tocado que a través de las redes sociales se acercan con familia que incluso bueno, desde la infancia puede ser que no tenían algún tipo de contacto, ¿no? Entonces vemos esta dualidad de las redes sociales. Claro. Te puede acercar a los que están lejos y te puede alejar de los que tienes ahí a un lado, cerca, ¿no? Así es, pero pienso también en esta parte, en este punto, que sí tendrá que ser un tema de orden nuevamente, de cuánto tiempo las utilizas, para qué las utilizas y qué dejas de hacer por estar en las redes sociales. Y antes de eso, establecer precisamente un acuerdo. Un acuerdo. Porque al final de cuentas, el orden social, el orden colectivo, es ese acuerdo, ¿no? Que cada uno de nosotros expresamos ese acuerdo con lo ya previamente establecido, con ese sistema, con ese conjunto de reglas, ¿no?, preestablecidas que nos tenemos que acatar para poder vivir en sociedad, ¿no? Y también entonces, en este caso desde la familia, debe de haber incluso también, considero yo, acuerdos. Así es. Acuerdos. Me acuerdo el año pasado estaba estudiando en una escuela para defensores y defensoras jóvenes de derechos humanos en México.
Y fue también algo muy interesante porque al inicio del curso establecimos acuerdos, que son las reglas que nos vamos a regir todos, los participantes, los que estábamos ahí estudiando, hicimos entre nosotros mismos, construimos ese acuerdo y le llamamos esos acuerdos mínimos, que es lo que nos va a dar esas reglas, esas pautas de convivencia. Así es. E incluso también mencionamos el tema del teléfono, ¿no? Y había días incluso en que antes de iniciar cada sesión sacábamos el teléfono y en una bolsita y hasta que acabáramos. ¿No? Entonces también debe de, o sea, por sí por una parte, tener ese orden que mencionábamos de hasta dónde y cómo lo estoy haciendo, pero previamente acordar, claro. Así es. Acordar el orden, acordar el acuerdo, valga la redundancia, de qué se va a hacer. Exactamente, pues es mismo por ejemplo, en el tema jurídico precisamente, es eso, una cuestión de orden, porque como tal en el caso del derecho lo que busca es eso, es un sistema de competencias que le toca a cada quien, de una manera pues sí ordenada en función, bueno, se generan las organizaciones como tal, y entonces se definen las competencias, las atribuciones de cada persona del entramado social, ¿no? Es decir, no solamente de la autoridad, Claro. sino incluso, por ejemplo, si vemos en los reglamentos de los fraccionamientos, que incluso te dicen, no debes de taladrar, hacer ruido con un taladro después de las 9 de la noche, por ejemplo, no puedes hacer fiestas que tengan un volumen alto después de tal hora, ¿no? Entonces, el establecimiento de reglas previas, eso nos va a permitir pues una convivencia armónica, saber hasta dónde podemos actuar, qué es lo que podemos hacer y qué le toca a cada quien. Entonces es el orden macro, ¿no? El orden ya social más amplio y que incluso ahorita decimos de un fraccionamiento, pero bien pudiéramos decir entre países. Claro. Entre países, en el mismo sistema global. El sistema global, porque imagínate, por ejemplo, en el caso, no sé, se me ocurre, de los satélites. Si todos pudiéramos subir un satélite, ¿cuántos satélites no habría rondando la atmósfera, ¿no? Rondando la Tierra? Entonces, es un tema que de competencias precisamente, el tema de competencias pues nos va a dar ese orden social. ¿Qué le toca a los ciudadanos? ¿Qué le toca a la autoridad? Así, al ciudadano, por ejemplo, le toca barrer el frente de su casa. A la autoridad, ¿qué le toca? Pues construir la calle, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ese sistema ordenado de qué le toca a cada quien, y es lo que nos va a proporcionar ese mínimo de seguridad jurídica, pero se tiene que conocer, como bien lo dices, antes. Claro. Por ejemplo, que tú cometes una infracción, pero nunca, no sabías tú que era una infracción, porque a lo mejor no lo era. Puede ser al que tale una rama de un árbol, pero lo establecen después de que sucede la conducta. Entonces, si no está antes la regla, Exacto. entonces, ¿cómo puedes decir tú que puedes o no hacerlo, ¿no? Exacto. Entonces, el orden como tal debe de estar preestablecido, debe de ser antes. Sí. Pero bueno, también sabemos que muchas conductas se despliegan hasta después se genera la regla. Claro. Entonces, es así como funciona la sociedad, porque es una sociedad dinámica, vamos avanzando día a día. Pero sí, lo ideal es que ya tuviéramos un sistema de reglas conocidas, sí, que nos permitan entonces actuar en consecuencia, o no actuar, porque puede tratarse de omisiones, ¿no? Sí. De abstente de hacer tal cosa. Sí, de hacer o de un no hacer. De hacer o no hacer, exactamente. Pero si todos conocemos las reglas, entonces no habrá, digamos, como un pretexto válido de por qué no las estamos cumpliendo. Y si no las cumplimos, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia. Así es, entonces en su caso puede ser una multa, una sanción, una amonestación, pena. Exactamente, una pena. Y entonces, ¿cuál va a ser la función de esto? Pues servir de ejemplo de lo que no se debe hacer, con la intención nuevamente de prevalecer el orden. Claro. De que el orden siga existiendo, ¿no? Y ahorita que comentábamos sobre el orden jurídico, el orden legal, pues eso es precisamente lo que busca el derecho, ¿no? El derecho hacia futuro, ¿no? El tener esa regla hacia futuro, tener esa regla hacia futuro para los gobernados y gobernantes, ¿no? Que pueda haber ese que empalme ese conjunto, ¿no? Y que pueda entonces haber una interacción, ¿no? Así es. De personas gobernadas con personas gobernantes, ¿no? Y te quiero preguntar algo también muy peculiar. ¿Existe Estado de Derecho en México?
tenemos Estado de Derecho en México. Entendiendo el Estado de Derecho ahí para que lo pueda, en casita, el Estado de Derecho pues no más como ese, ya mencionábamos, ese conjunto de normas preestablecidas, ¿no? Que nos van a servir para precisamente el desenvolvimiento de la convivencia social, ¿no? Así es. En México tenemos Estado de Derecho, se cumple la ley. Una parte tenemos Estado de Derecho y otra parte también la legalidad. Y la cultura también de la legalidad, ¿no? Que también tiene que ver aquí mucha relación con el orden jurídico. Exactamente. Pues es una muy buena pregunta, Max. Y por supuesto, yo considero que sí existe un Estado de Derecho. Sin embargo, también considero que este Estado de Derecho en el que nos encontramos nosotros actualmente es un Estado en construcción permanente, en mejora constante. Es decir, por ejemplo, a lo mejor hace algunos 20 años, que a lo mejor pues nosotros podemos recordar, la sociedad era distinta a en la que actualmente estamos. Entonces, digamos, una sociedad de hace 20 años a una sociedad de hace 100 años, o, bueno, si no podemos irnos en el tiempo, los años que correspondan, ¿no? Podemos decir que las sociedades pues están en esta construcción de sus reglas, porque las sociedades cambian. Entonces, este cambio en las sociedades se refleja precisamente en sus normas. Entonces, a lo mejor lo que hace 10 años era válido, el día de hoy ya no lo consideramos válido. Entonces, lo vamos mejorando. Y en el momento en el que nos damos cuenta que una regla no es acorde con la sociedad, entonces tratamos de combatirla. Y en ese combate decimos, es que no está funcionando el sistema, es que no hay un Estado de Derecho. Y no es que no lo haya, sino que está en mejora y lo podemos mejorar. Por ejemplo, no me voy a meter muy a profundidad en el tema, ¿no? Pero las manifestaciones del fin de semana, por ejemplo, ¿no? Movimientos feministas. Exactamente, es un tema que a lo mejor hace 25 o 30 años no era un tema. Y a lo mejor en 25 o 30 años adelante tampoco lo va a hacer, lo vamos a superar, ¿sí? O bueno, es la intención es esa mejora, ese reconocimiento de que hay áreas de oportunidad precisamente en el sistema. Y entonces lo vamos mejorando. Pero pensando precisamente en existe o no un Estado de Derecho, también un argumento que me parece importante comentarlo aquí es que el Estado de Derecho también nos va a permitir precisamente esa libre manifestación de las ideas, esa manifestación de una necesidad, de una necesidad que podemos pues de alguna manera suplir o bien modificar la manera en la cual vamos nosotros a suplir esa necesidad. Si a nosotros el sistema en este momento, digamos, nos queda de ver o no nos está dando respuestas a esas necesidades, exacto, esa necesidad que pasa, en qué se convierte después, ya se convierte en un problema. Así es, es un problema y entonces los problemas se deben de solucionar y se debe de llegar a acuerdos y se trata en este caso de un problema colectivo, no es un problema de una o dos personas, no es un problema que aqueja a la sociedad. Entonces tenemos esta posibilidad de manifestarnos precisamente y hay distintas formas de manifestarnos. Por ejemplo, tenemos el voto, tenemos las manifestaciones precisamente que pueden ser en la vía pública, tenemos las acciones colectivas, distintos mecanismos que nos van a permitir hacer saber a los gobernantes que están en este momento en el poder, porque igual que nosotros son transitorios, no siempre serán los mismos, hacerles saber cuál es el problema y pedirles auxilio para que tenga esta eco, precisamente una solución legal. Así es. Y esta cultura también de la legalidad que mencionábamos, ¿no? Que si bien yo también concuerdo contigo y tengo la firme creencia que en México sí tenemos todo derecho, falta mucho por mejorarlo, por perfeccionarlo, por consolidarlo, ¿no? Se puede decir que sí tenemos, pero tenemos que ir avanzando, caminando, ¿no? Estamos endeble, se puede romper fácil el Estado de Derecho, pues tenemos entonces, ¿cuál es la tarea entonces? Hacerlo fuerte, ¿no? Consolidarlo para que no se rompa este Estado de Derecho, ¿no? Y también lo que mencionamos entonces, la cultura de la legalidad, que las personas también se acerquen incluso, ¿no? Y puedan también tener ese interés, porque si hay interés, pues va a haber conocimiento y va a haber empatía, va a haber sensibilidad. Así es. Va a haber voluntad de respeto, de hacer
de respetar a las otras personas, de no hacer lo que no quieras que te hagan. Así ¿no? es. O sea, de tener ese interés y de entonces primeramente entender por qué tenemos este orden, por qué es necesario este orden, por qué se configura este Estado de Derecho, este orden jurídico, este orden social. Y una vez entonces entendiendo el por qué, ya puedo yo decir, ok, pues sí me convenzo, ¿no? Ujú. Y entonces me adhiero a esas reglas, me adhiero a ese sistema, me adhiero a esa... Claro que como mencionábamos, no es perfecto, ¿no? Es perfectible. Y sí tenemos, también es válido el cuestionar, ¿no? Cuestionar y entonces proponer y poder construir Así es. mejoras, ¿no? Entonces, pues de eso se trata, ¿no? Y también lo de las manifestaciones, pues también mucha gente también se desconcierta, ¿no? Que los daños a la propiedad, ¿no? Y que los daños a los bienes o sea, el patrimonio como tal de la Ciudad de México, ¿no? Pero estamos olvidando lo que mencionábamos, la necesidad que hay y la problemática que hay, que se convierte esa necesidad cuando el Estado, que es el principal en tener que garantizar esas necesidades y que no está cumpliendo en su función, pues esa necesidad se convierte en problema y problemática colectiva. Y entonces ahí también ese Estado de Derecho, lo que comentábamos, también nos da esas libertades de poder exigir. Y hay muchas vías de exigibilidad, desde los tribunales, desde la protesta social, desde los medios de comunicación, ¿no? Entonces, pues podemos cerrar este bloque con ese tema del orden jurídico, que también es muy fundamental, y del Estado de Derecho, ¿no? De preservar el Estado de Derecho, de mejorar el Estado de Derecho, y también nosotros como ciudadanos y ciudadanas tener esa cultura de legalidad, ¿no? Me acuerdo del nombre del libro de Walking, de los derechos en serio, ¿no? Así es. Tomarnos esos derechos en serio, ¿no? Tomarnos esa legalidad en serio para entonces cumplirla y fortalecer nuestro Estado de Derecho y nuestro orden jurídico, social, colectivo. Regresamos, ya último bloque.